Bien, bueno, como ya les anticipé, vamos a ver ecuaciones de segundo orden, ¿sí? Así que arrancamos con la presentación. Bien, bueno, como las ecuaciones lineales, ¿sí? Las ecuaciones de segundo orden tienen una analogía con las funciones, ¿sí? Que en este caso las funciones son las que se llaman función cuadráticas. ¿Cómo identificamos una función cuadrática o una ecuación de segundo orden? Y bueno, porque en este caso la variable, ¿sí? Yo veo, bueno, eh, retomando, digamos, lo que vimos en la primera clase, ¿sí? Esos A, B y C son los que se llaman coeficientes, ¿sí? Son números fijos, digamos, esto en la forma general yo pongo A, B y C, ¿sí? Pero después cada forma particular, ¿sí? Es decir, cada función cuadrática o cada ecuación de segundo orden tiene sus números o sus coeficientes, ¿sí? Obviamente, y tiene que ver con la definición de función cuadrática o de ecuación de segundo orden, el coeficiente que yo llamé A tiene que ser distinto de 0, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser distinto de 0? Bueno, porque justamente la potencia a la cual está elevada la incógnita, ¿sí? En este caso, o mejor dicho, la variable, si estamos hablando de una función, en una función cuadrática sí tiene que estar, la potencia tiene que ser 2, ¿sí? O tiene que ser una potencia cuadrada, ¿sí? Como se dice. Entonces, cuando yo estoy hablando de funciones, ¿sí? La variable, ¿se acuerdan eso que había coeficientes o números y había variables? Que la variable puede tomar cualquier valor, ¿sí? Y ahí está la diferencia entre una variable y ahora vamos a ver cómo se define la incógnita, ¿sí? Que un poco hablamos en ecuaciones de primer grado, ¿sí? Entonces, y después, bueno, tengo el resultado, ¿sí? Para cada valor, para cada número que va tomando esa variable, yo voy a tener un resultado, ¿sí? Que yo lo llamo f de x o lo llamo y, ¿sí? Y obviamente ese resultado va a depender del valor de x, ¿sí? Bien, como todas las funciones, ¿sí? Yo voy a tener, que después vamos a ver, cuando veamos funciones lineales y cuadráticas, vamos a ver bien cómo se representan gráficamente. Pero para que tengan una idea, ¿sí? Las funciones cuadráticas son los que gráficamente se conoce como parábolas, ¿sí? Y tienen esa forma que vemos ahí en el gráfico, ¿sí? Por ejemplo, ahí hay 3 ejemplos de 3 parábolas distintas, ¿sí? Que ya digo, vamos a analizar bien cómo se grafican en la parte de funciones, ¿sí? Bien, pero bueno, como hay una relación, están íntimamente relacionadas, hacemos una introducción, ¿sí? De lo que son las funciones cuadráticas. Bien, ahora, ¿cómo paso de una función a una ecuación cuadrática o de una función cuadrática a una ecuación de segundo orden? Y bueno, yo ahora, en vez de tener una f de x o una y, ¿sí? Para cada x, yo voy a tener que a eso lo reemplazo y lo fijo por un número, ¿sí? Si una función cuadrática está igualada a un número, pasa a ser una ecuación, ¿sí? Entonces, mi x deja de ser una, una variable y pasa a ser una incógnita, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre variable e incógnita? Bueno, que ahora ese valor de x no puede tomar cualquier valor, ¿sí? Voy a tener valores determinados que hacen que esa ecuación se cumpla, ¿sí? Es decir, que a por x cuadrado más b por x más c sea igual al número que yo pongo del otro lado de la igualdad, ¿sí? Bien. Obviamente, ¿qué valores cumples? Bueno, eso es lo que vamos a ver en esta clase, ¿sí? Vamos a determinar herramientas, ¿sí? Vamos a obtener herramientas que me permiten saber cuáles de las infinidades de números que yo puedo poner ahí cumplen, son solución de esa ecuación, ¿sí? Bien, como yo les dije al principio, está relacionada con las funciones cuadráticas, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Vamos a analizar las soluciones de la ecuación de una manera gráfica. Gráficamente, ¿cómo yo tendría que ver la solución a esa ecuación? Y bueno,
por ejemplo, yo tengo la parábola que tenemos ahí en la gráfica, ¿sí? Y yo digo, bueno, obviamente va a depender del número, si yo tengo una solución, yo tengo dos soluciones, o yo tengo o no tengo ninguna solución, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a depender? Y bueno, de justamente el número que yo elija. Ejemplo, si el número que yo pongo ahí en la igualdad es un 3, ¿sí? Yo voy a tener dos soluciones. ¿Cuáles son esas dos soluciones? Son esos dos que yo tengo ahí. ¿Sí? Es la intersección, digamos, de la parábola con la recta, ¿sí? Igual a 3, en este caso. ¿Sí? Entonces, yo ahí voy a tener dos soluciones. Ahora, si mi número es menos 2, ¿sí? Es decir, pertenece, después vamos a ver, a lo que se llama el vértice de la parábola, yo voy a tener una sola solución, ¿sí? ¿Por qué? Porque la recta igual a menos 2 corta la parábola en un solo punto. ¿Cuál es? Ese que está ahí abajo, ¿sí? Ahora, si yo, por ejemplo, el número, cuando yo estoy hablando del número, estoy hablando de este valor, ¿sí? Ahora, si el número es menos 5, ¿sí? Vemos ahí que gráficamente la recta igual a menos 5 no corta la parábola en ningún punto, por lo tanto yo digo que no tengo ninguna solución, ¿sí? Así es como se ve gráficamente las soluciones de la parábola, ¿sí? Bien, ahora vamos a seguir, ¿sí? Con algún método analítico. Y acá déjenme que busco un pizarrón por las dudas que tenga que escribir. Bien, analíticamente, ¿cómo se resuelven estas ecuaciones? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es igualar la ecuación a 0, ¿sí? Es decir, poner, en vez, a diferencia de lo que hacíamos con las ecuaciones lineales, que poníamos las x de un lado y las x de un lado y los números del otro, bueno, acá yo tengo que poner todo de un lado, igualar esa ecuación a 0, ¿sí? Y después que aplico, y bueno, la famosa fórmula de Bhaskara, ¿sí? ¿Cuál es la solución? Y bueno, si yo tengo A, B y C, ¿sí? La solución dice que es menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrado, ¿sí? Es aplicar esa fórmula, ¿sí? Y ahí si quieren hacemos... No, después hacemos algún ejemplo, ¿sí? Ahora vamos a terminar de ver todo y después hacemos un ejemplo. ¿Está? Entonces, ¿cómo hago para...? A ver. Bien, entonces, una vez que yo conozco A, B y C, obviamente el C, ¿sí? Si yo pongo todo para un lado, el C se va a modificar, ¿sí? Porque yo le voy a tener que sumar o restar el número, ¿sí? Es agarrar, reemplazar A por donde dice A, B donde dice B y C donde dice C, ¿sí? Y hacer la cuenta, ¿sí? Bien. Seguimos. Bueno, acá una cuestión de... ¿cómo se dice esto? Una cuestión de una cuestión matemática, ¿sí? De solución matemática, ¿sí? Porque uno se pone más o menos ahí en una ecuación de Bhaskara, ¿sí? Cuando yo estoy despejando o estoy encontrando una incógnita, ¿sí? Cuando nosotros, si ustedes se acuerdan, cuando veíamos raíces, habíamos definido la raíz de un número como la parte positiva de un número. No, ahí se pone más y menos porque justamente ahora yo lo que estoy determinando es una variable, ¿sí? Es decir, estoy determinando los x que cumplen la ecuación cuadrática que teníamos arriba, ¿sí? Entonces, yo ahí, en esos casos, yo voy a tener dos soluciones, ¿sí? Es decir, ahí sí la raíz va a tener dos soluciones. ¿Cuál va a ser? El más y menos, ¿sí? Que esto sale de despejar, ¿sí? Por eso es una pequeña diferencia de una cuestión de definición, ¿sí? No os quiero marear mucho, ¿sí? Con esto. Es decir, ¿qué diferencia hay entre lo que yo estoy haciendo ahí y, por ejemplo, si yo saco la raíz de 4? Cuando yo tengo la raíz de 4, es decir, estoy en un, ¿sí? Por ejemplo, 4 más 2, ¿sí? Estoy haciendo una ecuación y me queda la raíz de 4 más 2, yo siempre voy a decir que la raíz de 4, ¿sí? Es 2.
¿sí? Positivo, por definición. ¿Tá? Entonces esto me queda 2 más 2, ¿sí? Y bueno, y el resultado es un 4, ¿sí? Ahora, cuando yo estoy resolviendo una ecuación, ¿sí? Es decir, me queda, por ejemplo, x cuadrado es igual a 4, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo yo acá? ¿Sí? Cuando uno dice, bueno, paso el 2 como raíz al cuadrado, ¿sí? En realidad, lo que yo estoy haciendo, sí, que esto hablamos en una de las primeras clases, es aplicando la operación inversa de ambos lados, ¿sí? Entonces, ¿qué significa aplicar la operación inversa de ambos lados? Y bueno, yo saco la raíz cuadrada de x al cuadrado de un lado y esto es igual a la raíz cuadrada de 4 del otro, ¿sí? Entonces, ¿cómo se resuelve esta ecuación? Y bueno, fíjense, si ustedes se acuerdan cuando vimos la función módulo, ¿sí? En la clase 3, yo le había dicho que otra definición de módulo era esta, ¿sí? Es decir, agarrar un número, elevarlo a una potencia par y a sacarle la raíz de la misma potencia par, ¿sí? En este caso la potencia par es 2, ¿sí? Entonces, si yo tengo un número, lo elevo al cuadrado y le saco raíz, en realidad lo que estoy haciendo es sacando el módulo de un número, ¿sí? Y de este lado tengo la raíz de 4. Recién dijimos que la definición es la raíz de 4 es 2. ¿Sí? Entonces me queda módulo de x es igual a 2. ¿Sí? Ahora, cuando yo resuelvo el módulo, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, cuando yo resuelvo el módulo, ahí me aparece el más menos. ¿Por qué? Porque yo de acá tengo dos soluciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente x puede ser 2 o x puede ser menos 2. ¿Sí? De ahí esa es la razón matemática, ¿sí? El porqué de que se le pone el más menos a la ecuación de Bhaskara adelante, ¿sí? Bien, ahora continuamos. Continuamos analizando la fórmula de Bhaskara, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que está ahí subrayado en azul es lo que vamos a llamar discriminante. ¿Y por qué resaltamos el discriminante? Y bueno, lo resaltamos porque el discriminante me va a ayudar a no tener que hacer o a evitar de hacer todo el cuenterío, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno mira el discriminante, justamente al estar con esa raíz, uno ya puede determinar cuántas soluciones voy a tener y si voy a tener o no soluciones, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Bueno, ahí está. ¿No? Nos anticipa la cantidad de soluciones que voy a tener. ¿Cómo hago eso? Y bueno, porque si el discriminante es mayor que 0, yo voy a tener una solución. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, ¿sí? Si a todo eso, si AB cuadrado menos 4 por A por C, yo lo llamo discriminante, ¿sí? Yo después tengo que sacar la raíz del discriminante, ¿sí? Entonces, la raíz, si este número es mayor que 0, yo voy a tener las dos soluciones que vienen dadas por el más menos que expliqué recién, ¿sí? Ahora, si este discriminante es igual a 0, la raíz de 0 es 0, si yo sumo 0 o resto 0 me da el mismo valor, ¿sí? Es decir, un número más 0 es lo mismo que un número menos 0, ¿sí? Ahora, si el discriminante es menor a 0, es decir, si este número es un número negativo, ¿sí? La raíz cuadrada no existe, ¿sí? Porque ¿qué número al cuadrado, por ejemplo, si el discriminante es menos 9, ¿sí? Yo me tengo que preguntar, x al cuadrado es igual a menos 9. ¿Qué número al cuadrado me da menos 9? No hay ninguno, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, esto de x al cuadrado es hacer x por x. Y si ustedes se acuerdan en la regla de los signos, si x es positivo, positivo y positivo es positivo, ¿sí? Y si x es negativo, menos y menos es más. Por lo tanto, el resultado siempre va a ser un número positivo, ¿sí? Bien, por eso digo que si analizamos el discriminante, uno puede saber ya de antemano cuántas soluciones o si va a tener soluciones o no. ¿Sí? Hasta acá, venimos bien. Bueno, uno puede ver gráficamente o puede interpretar gráficamente si yo voy a tener una, dos o infinitas soluciones. Perdón, una o dos o ninguna solución.
¿sí? ¿Cómo lo hago para ver gráficamente? ¿Sí? Bueno, justamente, si ustedes se acuerdan, la forma general de la cuadrática, ¿sí? Para resolverla yo tengo ax cuadrado más bx más c igual a 0, ¿sí? Entonces, cuando yo lo tengo a la ecuación igualada a 0, yo lo que estoy buscando, ¿sí? Las soluciones, ¿sí? Es lo que llamamos las raíces de la ecuación, ¿sí? Las soluciones es lo que llamamos raíces de la ecuación, cuando está igualada a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué son las raíces? Y bueno, son justamente cuando la gráfica de la ecuación corta al eje X, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve gráficamente si yo tengo o no tengo solución? Y bueno, acá yo tengo el eje X y acá tengo el eje Y, ¿sí? Justamente, cuando el discriminante es igual a 0, ¿qué significa? Que la parábola o el vértice de la parábola está sobre el eje X, ¿sí? Ya sea así o así, ¿sí? O como sea, ¿sí? Pero yo tengo que el eje está sobre el eje X, ¿sí? Y ahora voy a agarrar otro color. Entonces, el verde es cuando el discriminante es igual a 0, ¿sí? Es decir, yo tengo una sola solución. Ahora, si el discriminante es mayor a 0, es decir, yo tengo dos soluciones, ¿sí? Con rojo, si el discriminante es mayor a 0, ¿sí? Yo voy a tener dos soluciones. ¿Cómo es la gráfica? Bueno, significa que la gráfica corta dos veces, ¿sí? Al eje X, ¿está? Corta dos veces al eje X. Entonces, yo ya veo la gráfica de una ecuación y veo que la gráfica corta dos veces al eje X, bueno, yo ya sé que esa ecuación va a tener dos soluciones, ¿sí? Y finalmente, si el discriminante es menor a 0, ¿sí? Es decir, yo no voy a tener solución, ¿qué significa eso? Y bueno, significa que la gráfica nunca va a tocar al eje X, es decir, la gráfica puede pasar por acá, ¿sí? O puede pasar por acá, o puede estar por acá, ¿sí? Pero nunca va a cruzar el eje X, ¿sí? O puede estar por acá. ¿Se entendió? Pero Bhaskara ya vimos, o sabemos que no falla nunca, es decir, cualquier ecuación que yo tenga una x al cuadrado la puedo resolver con Bhaskara, ¿sí? Es la forma que hay para resolverla. Pero bueno, existen ecuaciones de segundo orden que uno las puede resolver, digamos, sin necesidad de aplicar Bhaskara, ¿sí? Son más, porque salen más directos o porque tiene una característica especial que las hace justamente especiales para resolverlas de otra manera que no sea Bhaskara. Bueno, por ejemplo, ¿cuáles son? Y bueno, si el coeficiente b, ¿sí? Es decir, que acompaña a la x, es igual a 0, ¿sí? Entonces la ecuación me queda la forma ax cuadrado más c, ¿sí? Entonces yo directamente acá puedo despejar la x, ¿sí? No necesito aplicar Bhaskara. Directamente digo, bueno, paso la c para el otro lado, ¿sí? Como está sumando pasa restando, ¿sí? Es decir, lo pongo acá, ¿no? Tengo ax cuadrado más c igual a 0, ¿sí? Entonces digo, bueno, la c está sumando, digo, a por x cuadrado es igual a menos c, ¿sí? Entonces, x cuadrado es igual a menos c sobre a, ¿sí? Y acá, recordando lo que hablamos recién, en realidad lo que estoy haciendo es sacando raíz cuadrada de ambos lados, ¿sí? Esto, como es un número, queda la raíz cuadrada de menos c sobre a, ¿sí? Y esto, que sería el módulo de x, y bueno, ¿eso qué hace? Y bueno, que acá me aparezca el más menos, ¿sí? O sea que x es más menos la raíz cuadrada de menos c sobre a, ¿sí? ¿Quedó claro? Es simplemente despejar la x. Entonces, ahora vamos a pensar un poquito. ¿Siempre voy a tener solución en este tipo de ecuaciones? ¿Qué les parece? Ahora les pido que participen un poco. ¿Qué tiene que pasar para tener solución? ¿Sí? ¿Y qué les parece? No. Bien, Fabián, a ver, fíjate si te puedes desmutear y explicar por qué dijiste que no.
¿Ya pasaron los 6 minutos? Sí, dale, Ahí, Fabián, te escuchamos. ahí está. Sí, el tema es que una raíz cuadrada, como recién explicaba, tiene que ser de un número positivo, y como menos c dividido a puede dar un número negativo, no tendría raíz cuadrada. Bien. Espera que... Perfecto, ¿sí? Entonces, como dijo Fabián, ¿sí? Este número puede ser un número positivo o un número negativo, ¿sí? Entonces, para que haya solución, esto tiene que ser mayor a 0. Lo otro que podía pasar era que C sea igual a 0, ¿sí? Es decir, la variable independiente sea igual a 0, ¿sí? En este caso, ¿cómo hago para solucionarlos? Y bueno, ahí aplico la inversa, lo que sería la inversa de factor común, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo hago esos pasos? Yo tengo a por x al cuadrado más b por x es igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué hago acá? Y bueno, trato de lo que se llama, en el colegio se conocía como factorizar, ¿sí? Tratar de reducir a los mínimos factores. Entonces, en este caso, ¿cómo hago para factorizar? Y bueno, saco factor común la x. ¿Sí? Es decir, a esta ecuación lo escribo como x por a por x más b, ¿sí? Y eso es igual a 0, ¿sí? Fíjense, si yo acá aplico factor común, me tengo, ¿cómo sería? X por a por x me queda a por x al cuadrado, ¿sí? Y x por b, b por x, ¿está? Bien. Entonces, una vez que tengo yo acá, bueno, para que un factor, es decir, para que dos números, ¿sí? Porque esto es un número, si a este número lo llamo t y a este número lo llamo s, ¿sí? Yo sé por propiedad que si t por s es igual a 0, entonces alguno de los números, ¿sí? Tiene que ser igual a 0, ¿sí? Porque si no es imposible que dos números multiplicados den 0, ¿sí? Entonces, sabiendo eso, yo de acá saco dos soluciones, o que x es igual a 0, o que ax más b es igual a 0, ¿sí? Y esta, una solución es la trivial, es x igual a 0. Y la otra es una ecuación lineal, ¿sí? Lo que estuvimos viendo, ¿sí? Que, cuya solución es la que vimos la clase pasada, ¿sí? Y es menos b, es decir, x igual a menos b sobre a, ¿sí? Bien, ahora la pregunta. ¿Siempre tengo solución acá? Traten de no responderme por chat porque no lo puedo ver. ¿Siempre tengo solución? ¿Y cuántas soluciones tengo si siempre tengo solución? ¿Qué les parece? ¿Están? ¿O se fueron a jugar al picadito ese que iban a ir a jugar cuando me desconecté? ¿Están o no están? ¿Alguno? Sí, Porque no profe, te... estoy pensando. Ya están pensando. Están todos con el Tetris. Profe, no sería una sola solución, porque si B es positivo y A, aunque sea negativo o positivo, al final el resultado va a ser negativo. Entonces una sola solución puede ser. Fíjate que no. Porque Porque yo A, si tengo... lo pongo 0, no es infinito. No, siempre no serían no, dos soluciones. acordate que A siempre tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Porque si no, no es una función cuadrática. ¿Sí? Y fíjate que una de las soluciones siempre es x igual a 0, ¿sí? Vos fíjate que ahí puse x1, x igual a 0, ¿sí? Y x2 igual a menos b sobre a, ¿sí? Habíamos dicho, ¿no? Que una siempre es x igual a 0. Y la otra, a diferencia de la otra, ¿yo tengo alguna restricción? Siempre van a ser dos soluciones. Siempre voy a tener dos soluciones, ¿sí? Porque como la única restricción que yo tendría es que a tiene que ser distinto de 0, pero como siempre a es distinto de 0, ¿sí? Siempre voy a tener
una solución, ¿sí? A lo sumo, puedo tener que B sea igual a 0, eso sí puede pasar, y en ese caso, las dos soluciones son x igual a 0, ¿no? Es decir, en ese caso tengo una sola solución que es x igual a 0, pero en el resto de los casos siempre voy a tener dos soluciones, ¿sí? A diferencia del caso anterior en donde, bueno, yo dependía de que ese valor menos c sobre a sea mayor o igual a 0, ¿sí? O lo mismo que Bhaskara con lo que analizamos del discriminante. ¿Está? Bien, eso quería que piensen un poquito. Bueno, y ahora vamos a un caso especial, como dice ahí, que son las bicuadráticas. Y después vamos a hacer un ejemplo de cómo se solucionan las bicuadráticas, ya que dentro de las bicuadráticas vamos a ver cómo se solucionan las cuadráticas. Así que matamos dos pájaros de un tiro. Bien, las bicuadráticas. ¿Cómo son las bicuadráticas? Bueno, acá en este caso, fíjense que yo, en vez de tener una ecuación cuadrática, tengo una ecuación de cuarto orden, ¿sí? Es decir, con x a la cuarta, ¿sí? Pero fíjense que además de x a la cuarta aparece x al cuadrado, ¿sí? Y después aparece un término independiente, ¿sí? Bien, ¿cómo resuelvo esta ecuación? ¿Y por qué se llama bicuadrática? Y bueno, porque justamente lo que yo tengo que hacer es aplicar dos veces como resolver dos veces una cuadrática, ¿sí? ¿En qué sentido? Y bueno, porque para resolver esto, primero, ¿sí? Necesito... disculpen. En este caso yo puedo tener hasta 4 soluciones, ¿sí? Puedo tener 4, 3, 2, 1 o ninguna, ¿sí? Justamente, creo que hablamos en algún momento, yo les comenté que el grado a la cual está la X me va a determinar el número de soluciones que yo puedo tener como máximo, ¿sí? Es decir, fíjense, las lineares tenían una sola, ¿sí? Las cuadráticas podrían tener 2, y estas bicuadráticas que están a la cuarta pueden tener hasta 4 soluciones, ¿sí? No, nunca van a poder tener 5, ¿sí? Pueden tener 3, 2 o 1, o ninguna, ¿sí? Bien, bueno, vamos a ver cómo se solucionan este tipo de ecuaciones. Primero, yo voy a necesitar una variable auxiliar, ¿sí? Por ejemplo, yo digo que mi variable auxiliar z es igual a x al cuadrado. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque fíjense, ¿sí? Yo originalmente tengo a por x a la cuarta, más b por x al cuadrado, más c igual a 0, ¿sí? Si yo digo que z es igual a x al cuadrado, ¿sí? Entonces, x a la cuarta, ¿cuánto va a valer? ¿Sí? Z cuadrado. Claro, es como elevar al cuadrado, ¿sí? Esta ecuación, ¿sí? De ambos lados. O sea que va a ser z al cuadrado, ¿sí? Entonces, acá que tengo x a la cuarta lo reemplazo por z al cuadrado, y acá que tengo x al cuadrado lo reemplazo por z, ¿sí? Y de esta forma, ¿qué logro? Bueno, logro que me quede una ecuación cuadrática en función de z, ¿sí? Si yo hago este reemplazo, ¿qué me queda? Y bueno, me queda a por z al cuadrado más b por z más c igual a 0, ¿sí? Y esta es una ecuación cuadrada que depende de z, ¿sí? Entonces, aplico Bhaskara, ¿sí? Bhaskara o cualquiera de las opciones que vimos después, ¿sí? Y ahí obtengo dos valores, 2, 1 o ninguno, ¿sí? Pero ¿dos valores de quién? Yo voy a obtener un Z1, ¿sí? Y voy a obtener un Z2, ¿sí? Puedo que solamente tenga un Z1 o puedo que no tenga ninguno, ¿sí? Pero ¿termina ahí el ejercicio? No, porque a mí no me interesa el valor de Z, a mí me interesa el valor de X, ¿sí? Entonces, para cada uno de estos valores yo me armo como unos nuevos sistemas de ecuaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que decir, aprovechando esta igualdad, yo tengo que decir que x al cuadrado es igual a z1, ¿sí? Y x al cuadrado es igual a z2, ¿sí? Entonces, de acá, yo tengo que las soluciones van a ser x igual a más menos raíz de z1, ¿sí?
Y acá tengo que, esto si quieren lo ponemos x1 y 2, ¿sí? Y estos son x3 y 4, ¿sí? Acá están las 4 soluciones. Más menos la raíz de z2 de z2. ¿Sí? De ahí tengo las 4 soluciones. ¿Está? Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo para que se entienda bien, ¿sí? Bien, esto es lo que quería decirles de teoría. Pero ahora vamos a hacer un ejemplo de bicuadráticas y de paso resolvemos las cuadráticas que corresponden, ¿sí? Como para que se termine de entender bien el ejercicio. Me ven a mí, ¿sí? Ahora estoy yo solo, no estoy al cuadrado, y vamos a resolver una cuadrática, ¿sí? A ver, vamos a inventar un ejemplo en el momento, ¿sí? Esto es televisión en vivo, televisión real, como dicen algunos, y me voy a tomar un mate mientras pienso. Vamos a hacer una sencillita para que no se nos complique demasiado. Bien, vamos a hacer una sencilla, vamos a hacer 2 por x a la cuarta más 3x más 1 igual a 0. ¿Sí? Al cuadrado. X al cuadrado, bien, gracias. Esperen, déjenme ver. Vamos a hacer así, porque si no, ya de una no me iba a dar. ¿Sí? ¿Por qué dije que ya de una no me iba a dar? ¿Qué analicé yo para saber que no me iba a dar? B cuadrado. ¿Los signos son, iba a dar negativo o no? Estoy flasheando cualquiera. Claro, yo me fijé el discriminante de la ecuación cuadrática que me iba a dar, ¿sí? Ahora voy a explicar qué quise decir con esto, ¿sí? Entonces, bueno. Soy una luz. Sí, perfecto. Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Y bueno, decir la variable auxiliar, z igual a x al cuadrado. Z, y, w, x, pónganle el nombre que quieran. Entonces, con este cambio, yo tengo entonces que es 2z al cuadrado más 3z menos 1 igual a 0. ¿Sí? Acá abrimos un paréntesis, que voy a explicar lo de recién. Si yo no hubiese hecho el cambio de ese signo, ¿sí? ¿Cómo me hubiese quedado esta ecuación? 2z al cuadrado más 3z más 1 igual a 0, ¿sí? ¿Qué me hubiese dado el discriminante? ¿Se acuerdan cuál era el discriminante? ¿Sí? El discriminante es b cuadrado menos 4 por a por c, ¿sí? Esto es a, esto es b y esto es c, ¿sí? Me hubiese quedado a, me parece que sí me daba, ¿eh? Esto me queda 3 al cuadrado menos 4 por a, que es 2, por c es 1, ¿sí? Y esto me queda 9 menos 8, sí, me hubiese dado igual. Yo me quise hacer el canchero y me salió mal. ¿Sí? Pensé que esto iba a ser al revés y me iba a quedar un número negativo, entonces no iba a tener resultado, pero sí, me iba a dar igual. Pero bueno, ya que hicimos este ejemplo, vamos a seguir con este ejemplo. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora tengo que resolver esa cuadrática. ¿Sí? Tengo que resolver esta cuadrática. ¿Cómo la resuelvo esta cuadrática? Tengo que identificar quiénes son A, B y C. ¿Sí? Este es A es 2, B es 3 y C es menos 1. ¿Sí? Es más, ahora que lo estoy pensando me convenía dejar el más 1 y no el menos 1. Pero bueno, ya lo vamos a dejar así. Bien, entonces, ¿qué hago? Veo el discriminante, a ver si me da. ¿Sí? El discriminante, ¿qué era? B cuadrado menos 4 por A por C. ¿Sí? Entonces, en este caso es 3 al cuadrado menos 4 por A, que es 2, y por C, que es menos 1. ¿Sí?
Entonces esto me queda 9, 4 por 2, 8, y el menos este menos se va con este menos. Me queda, en este caso, más 8. ¿Sí? Bien, entonces me queda 9 más 8, 17. ¿Sí? Y me queda 10 minutos. Bueno, ahora sí, cuando se nos corte a todos, hacemos un descansito de 10 minutos y después volvemos a terminar con el ejercicio. Si es que no lo terminamos ahora. ¿Sí? Bien. Bueno, discriminante mayor a 0, yo sé que voy a tener dos soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? Y bueno, aplico Bhaskara ahora, ¿sí? Las soluciones van a ser Z1, 2 van a ser igual a, ¿cómo era? Menos B, más menos, la raíz cuadrada del discriminante, que yo ya sé que vale 17. ¿Sí? Dividido 2 por A. ¿Estamos? Entonces, ahora digo, bueno, esto va a ser igual. Menos B, que es menos 3, más menos. La raíz de 17 sobre 2 por A, que es 2 por 2. ¿Sí? Entonces, esto es igual. Bueno, como 17 no tiene raíz por ser un número primo, es un número irracional, esto me quedaría menos 3 más menos la raíz de 17, ¿sí? Sobre 4. ¿Sí? Entonces yo ahí tengo dos soluciones. ¿Cuáles son esas dos soluciones? Bueno, mi Z1 es igual a menos 3 más raíz de 17 sobre 4, y mi Z2 es igual a menos 3 más raíz de 17, perdón, menos, sobre 4. ¿Sí? Bueno, yo a esto ¿cómo lo puedo escribir? Y bueno, puedo sacar factor común menos 1, acá le pongo más y acá le pongo menos. ¿Se entendió ese paso? Bueno, ahora alguien que me diga más o menos cuánto es la raíz de 17, alguien que tenga calculadora a mano para hacer el siguiente análisis. ¿Por qué? Porque como yo dije, el ejercicio no termina ahí. Yo acá descubrí los zetas. 4,12. 4,12, bien, gracias. Pero a mí no me interesan los zetas, a mí me interesan los x. Entonces, ¿cómo sigue este ejercicio? Borro todo esto. Entonces yo sé que z era igual a x al cuadrado, ¿sí? Entonces, de acá yo sé que x va a ser igual a más o menos la raíz de z, ¿sí? Yo tengo dos zetas, ¿sí? Vamos a pensar, ¿los dos zetas me van a dar soluciones? El positivo sí, digamos, el primero. Claro, el primero sí, porque justamente yo pregunté cuánto era esto es más o menos 4,12, ¿sí? Entonces, como este es mayor que ¿sí? Este número es mayor que 0, ¿sí? Es decir, Z1 es mayor a 0. Ahora, Z2 es menor a 0. ¿Lo ven? ¿Sí? O sea que de Z2, ¿sí? No voy a poder sacar ninguna solución. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que hacer la raíz de ese número y ese número ya sé que es negativo. ¿Sí? Por lo tanto, Z2 no me sirve. El único que me va a dar información es Z1. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es la solución? X es igual a más menos la raíz cuadrada de menos 3 más raíz de 17 sobre 4. ¿Sí? Y ahí ya está, ya queda. ¿Sí? Esa sería la solución matemática, ¿sí? Es decir, la solución real de lo que estuvimos hablando cuando hicimos la práctica, ¿se acuerdan de cuando hacíamos la práctica de operaciones? ¿Sí? Ahora, bueno, si yo quiero calcular, tener un numerito, y bueno, puedo hacer 4,1, ¿sí? Reemplazo a la raíz de 17 por 4,1. 4,1. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda acá?
Esto es, x es igual a más menos la raíz de, esto me queda 1,1, que lo puedo pasar a fracciones, que ¿qué sería? 1,1 es igual a ¿qué? A 11 décimos, ¿sí? De paso practicamos. ¿Sí? 11 décimos dividido 4 me queda 11 cuarentavos. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale la raíz de 11 cuarentavos? Alguien que lo haga en la calculadora de vuelta. 0,52. 0,52. ¿Sí? O sea que acá yo tengo dos soluciones. X1 es 0,52. ¿Sí? Y X2 es menos 0,52. ¿Sí? En este caso, esta ecuación tiene solamente dos soluciones. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Yo tengo una consulta cuando sacó Z2, que Sí. cambió el signo, porque a mí el resultado me daba positivo, y no sé por qué. No, porque, ¿por qué te daba positivo? Yo justamente lo que yo tengo, Cambiamos el signo, sí. cambiamos el signo acá y pusimos menos 1, ¿no? Entonces, ¿qué te quedaba a vos? ¿Cuál era el discriminante? ¿Te acordás que era la raíz de 17? ¿Sí? Sí, Entonces, ¿cuáles eran esos Z? Z1 y 2 eran menos B, ¿sí? Menos 3, más menos la raíz de 17, ¿no? sí, Sobre 4, ¿sí? Y acá habíamos dicho que Z1 es menos 3 más la raíz de 17 sobre 4, ¿sí? Y Z2 era igual a menos 3 menos la raíz de 17, está bien. ¿sí? Y acá fíjate que te queda menos y menos es menos, ¿sí? Es un número negativo y el de abajo es positivo, menos, Sí, ¿está? Por eso digo que esto... está bien, no, porque había quedado con el signo más cuando lo puso y ahí me confundió. Está bien. Bien, Listo. Sí, quedó claro. excelente. Bueno, quedan 2 minutos, 3 casi. ¿Quieren que hagamos un tercer Zoom o dejamos acá? No tengan vergüenza, díganmelo. ¿Se cortó de vuelta? No, profe. No. Por ahí no. Sigue, quedan 2 minutos. 2 minutos quedan. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos otro Zoom? ¿Descansamos 10 minutos si quieren y hacemos otro Zoom? Si es por el tema de los ejercicios, yo tengo una consulta si no la hacemos el viernes, porque cuando llegué a los problemas no lo supe plantear y no sé si resolverlo con Bhaskara o no. Bueno, hagamos una cosa, son 19:22. Cortamos esta transmisión acá y 19:30 seguimos con los que quieran hacer alguna pregunta. ¿Te parece? Genial, profe. Listo. Bueno, nos vemos en 10 Mismo link, minutos. ¿no? Nos vemos. Chao. Chao.